Pues en el último video de estos temas y probablemente del año de temas legales y administrativos, pues vamos a ver dos temas, uno que son problemas de interpretación cuando existen lagunas legales y antinomias, es decir, leyes que se contradicen. En cuanto a las lagunas, podemos decir que las lagunas son vicios o ausencias en las normas fiscales que pueden dificultar la aplicación coherente de la ley tributaria. Estas pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Primero que nada tenemos lagunas normativas, que son aquellas en las que se refiere a la ausencia de regulación explícita en la ley tributaria para una situación específica. Es por eso y a este tipo de normas cuando algún abogado te dice todo lo que no está prohibido está permitido, se está refiriendo exactamente a este tipo de lagunas, ¿no? Lagunas normativas. En cuanto a lagunas técnicas, se presentan cuando las normativas existentes no abordan aspectos técnicos como prácticas de manera suficiente, lo que dificulta su aplicación efectiva. Es decir, es un sí, pero no, ¿no? Es decir, sí existe la norma, pero no se aplica por situaciones técnicas, ¿no? Lagunas axiológicas, estas lagunas surgen cuando existe una de carácter crítico, una carencia de criterios o principios valorativos para resolver ciertos casos fiscales que implican aspectos éticos, morales o de equidad. En cuanto a lagunas institucionales, refieren a la ausencia en la normativa relacionadas con la estructura, competencias o procedimientos de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley fiscal. Y es que, depende de la instancia o de la institución, la interpretación y aplicación de dichas normas, ¿no? Porque muchos de estos casos comienzan por decir algo en el Seguro Social y terminan en algún tribunal, ¿no? Lagunas primarias y lagunas secundarias. Las lagunas primarias son aquellas que surgen cuando no hay regulación para casos específicos, mientras que en las otras, las secundarias, ocurren cuando hay conflictos o vacíos de las propias normativas existentes. Otro tipo de lagunas son las formales y sustanciales. Cuando hablamos de las lagunas formales nos referimos a vacíos en la forma o estructura de las normas fiscales, mientras que las sustanciales hacen referencia a la falta de contenido o regulación en aspectos importantes. Es decir, puede haber algún aspecto que sea importante, sin embargo, no está regulado. Y, y precisamente de ahí o de esos vacíos legales es donde muchos abogados bastante colmilludos de hecho utilizan para salirse con la suya en algunos juicios de carácter fiscal y de cualquier tipo, ¿no? Incluso el hecho de que insistan en tenerme en cierto tipo de instituciones son para en determinado momento de que los casos se lleguen a ir a juicio hacer uso de estas cosas, ¿no? De las lagunas legales. En cuanto a las técnicas para prevenir y crear o resolver lagunas, podemos decir que para prevenir lagunas se pueden utilizar técnicas como la legislación precisa y detallada, ¿no? Es decir, aplicar a rajatabla lo que dice la ley, la anticipación a situaciones futuras, la claridad en redacción de las leyes y la revisión constante de la normativa existente para crear lagunas. Se podría redactar de manera ambigua o dejar aspectos sin regular. Es decir, cuando el legislador o quien esté encargado de dar seguimiento a la ley lo hace de manera muy general, precisamente se presta a que se dé este tipo de cosas, que se cree una laguna legal, laguna que es aprovechada por los abogados, ¿no? Y es por eso de que muchos de los problemas se los he estado achacando a los abogados porque existen este tipo de, yo le llamo vicios legales, ¿no? En cuanto a las antinomias son conflictos o contradicciones entre normas que pueden surgir dentro del sistema tributario. Algunas antinomias pueden ser verticales o fuertes,
y esto quiere decir que se presentan cuando existe una contradicción directa entre normas de jerarquía superior e inferior, como entre una ley tributaria nacional y una regional o local, o como entre la Constitución y lo que marca la ley específica de la materia, ¿no? Es por eso que en todo lo que hago siempre busco de cuidar todos los aspectos para no caer en este tipo de cosas y que me la puedan revertir, ¿no? Por eso trato de mantenerme al margen de la ley y seguir el debido proceso. Si el debido proceso me dice debes de iniciar por A, B y C, pues iniciamos por A, B y C sin brincarme la B y yendo directamente a C, ¿no? Es decir, hay un proceso y se debe de seguir. En cuanto a las antinomias horizontales o débiles, estas antinomias ocurren cuando hay un conflicto entre normas de igual jerarquía, como puede ser entre diferentes leyes fiscales nacionales o entre regulaciones de distintos órganos tributarios. Las lagunas y antinomias son desafíos comunes entre la interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales. Su comprensión y resolución adecuada son fundamentales para asegurar la coherencia y efectividad del sistema tributario. Es decir, se debe de vigilar que cuando inicias algún proceso debes de vigilar que no existe la ley que te lo eche de reversa, mami, ¿no? En cuanto a la interpretación fiscal y los derechos humanos, la relación entre la interpretación fiscal y los derechos humanos es esencial, ya que los impuestos y la tributación pueden tener un impacto significativo en los derechos fundamentales de las personas. Aquí está el desarrollo de algunos puntos que tenemos que vigilar, ¿no? Por ejemplo, como número uno están los derechos humanos en la tributación como razón jurídica. Los derechos humanos se consideran una razón jurídica para interpretar las disposiciones fiscales. Los impuestos deben de aplicarse de manera que no menoscaben los derechos fundamentales de los contribuyentes, como el derecho a la propiedad o a la igualdad ante la ley y a un juicio justo, ¿no? Y cuando me refiero a derecho a la propiedad, eh, pues una propiedad es todo aquel bien mueble o inmueble que te pertenece, del cual cuentas con los documentos necesarios, como por ejemplo puede ser algún automóvil, algún, eh, algún teléfono celular, algún equipo con el que estés desempeñando alguna actividad, como por ejemplo alguna computadora, ¿no? Y cuando hablo de ese tipo de bienes, estoy hablando de bienes muebles, es decir, porque se pueden mover, son móviles. Y cuando hablo de bienes inmuebles, son como por ejemplo edificios, casas o cuestiones así, ¿no? Pero la ley te protege porque son tus derechos humanos, es decir, si por decir mi patrón quisiera vigilar mi celular por lo que sea, no puede. ¿Por qué? Porque es mío. Si se tratara de algún celular de la empresa, ese es otro cantar, porque es de la empresa y yo estaría haciendo mal en utilizarlo para cuestiones personales, ¿no? Y es por eso que es lo que va a dar pie a denuncias a algunas empresas como Movistar, AT&T, Telcel, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los bienes eran bienes muebles y eran míos. O sea, no tenían ningún derecho de hacer ningún tipo de actividad en contra de esos bienes, ¿no? Los derechos humanos en la tributación como razón política, además de su relevancia jurídica, los derechos humanos en la tributación también tienen o son una razón política. Los sistemas tributarios deben desempeñarse considerando la equidad y es precisamente lo que busca la ley, es decir, la ley te marca en su artículo, me parece que es el 35, es tu obligación contribuir al gasto público y es el artículo en donde se fundamenta la aplicación de los impuestos, pero siempre que se busque la equidad, ¿no? Y sin que estos intenten ser abusivos. De hecho, recuerdo que en algún momento se llegaron a aplicar tantos impuestos que hasta las ventanas tenían impuesto, ¿no? En cuanto a la justicia social y la redistribución de la riqueza, se puede decir que se busca proteger y promover los derechos humanos de
ciudadanos, ¿no? Es decir, que no importa si tienes mucho, si tienes poco, que tengas exactamente los mismos derechos que las personas que más tienen, ¿no? Eso es lo que se busca. En cuanto a la subsunción y ponderación de la interpretación fiscal, se puede decir que la subsunción como interpretación lógica, la subsunción implica la aplicación lógica de normas tributarias a casos específicos. Se refiere a encajar o subsumir un caso concreto bajo una regla general establecida en la ley fiscal. En cuanto a la ponderación, se puede decir que la ponderación como interpretación axiológica, la ponderación implica considerar los valores y principios detrás de los derechos humanos al interpretar disposiciones fiscales. Esta etapa busca equilibrar los diferentes intereses en juego, como la recaudación de impuestos y la protección de derechos individuales, es decir, si bien tu intención es recaudar impuestos para contribuir al gasto público y hacerte de recursos como gobierno para que puedas operar, no debes de perder de vista los derechos individuales de cada persona. Es decir, si alguien está poniendo a disposición de la organización algún tipo de bien mueble, pues ese bien mueble es de la persona. O sea, no puedes cobrar ningún tipo de impuesto sobre ese mueble porque no es tuyo, le pertenece a la persona. En un ejemplo que podría ser así, pues podría ser, por ejemplo, los vendedores. Si el vendedor al momento de andar haciendo promoción, ventas, etcétera, o cualquiera de sus procesos de ventas que conllevan levantar pedidos o como sea, está utilizando un bien de su propiedad, como puede ser un automóvil, que es un bien mueble, pues el bien mueble es de él, no de la empresa. Así que no hay manera de ponerle algún tipo de impuesto a ese bien mueble de él, ¿no? En cuanto a la idoneidad en la ponderación, debe de haber una consideración cuidadosa de idoneidad de la ponderación, asegurando que se asignen los pesos adecuados a los derechos humanos y a los objetivos fiscales al momento de aplicar las leyes tributarias, ¿no? Esa es otra parte. En cuanto a la proporcionalidad de la ponderación, se puede decir que la ponderación debe de ser proporcional, garantizando que las restricciones fiscales a los derechos humanos sean proporcionadas y no excesivas en relación con el objeto perseguido por la recaudación de impuestos, ¿no? Es decir, se debe de ponderar cuál es el objetivo y en qué excesos podrías caer, ¿no? Eso es lo que se debe de tomar en consideración. Y en cuanto a la interpretación fiscal, podemos decir que con respecto a su relación con los derechos humanos, demandan un equilibrio delicado entre la aplicación lógica de las normas tributarias y la consideración de valores y principios fundamentales para garantizar la protección efectiva de los derechos de los contribuyentes. Es decir, si bien el objetivo es recaudar impuestos, sí se debe de considerar o sí se debe de reconocer los derechos que tienen los contribuyentes, es decir, que se deben de aplicar las leyes fiscales sin que sean efectivas o sin que se violenten algunos de sus derechos o garantías individuales. ¿Y cuáles son esas garantías individuales? Pues muchas están establecidas en los primeros artículos de la Constitución, que así se llama precisamente garantías individuales, y algunos de los más visibles en el artículo 16 constitucional, que es de suma importancia que conozcas para que ninguna autoridad pueda violentar tus derechos, ¿no? Y pues ahí las vamos dejando. Con esto cerramos el tema de interpretación y pues no me queda más que desearles un feliz año y nos vemos a partir del lunes primero con nuevos temas, ¿no? Así que ánimo y buen día.